Buenas, hoy vamos a meternos con un tema de Python que es súper potente, pero que a veces, puede parecer un poco lioso al principio. Hablo de los decoradores. Si alguna vez habéis visto ese arroba encima de una función y os habéis preguntado qué demonios hace ahí, estáis en el sitio perfecto. Vamos a ver que no son magia, sino una herramienta increíble para escribir código mucho más limpio y reutilizable. Básicamente, vamos a darle superpoderes a nuestras funciones. Vale, os cuento un poco el plan. Empezamos por lo básico. ¿Qué es exactamente un decorador? Después, para que quede súper claro, vamos a crear uno nosotros mismos, desde cero. Luego veremos para qué sirven en proyectos de verdad, que es donde está la chicha. Y, muy importante, hablaremos de un problemilla típico que tienen, el problema de la identidad y cómo se soluciona. Acabaremos con algunos ejemplos más pro para que veáis todo el juego que dan. Empezamos. A ver, pensemos en una situación que seguro que nos ha pasado a todos. Tienes una función que va de maravilla, hace lo que tiene que hacer y no la quieres ni tocar. Pero de repente necesitas que esa función, además, registre un log cada vez que se ejecuta o que mida cuánto tarda. Lo primero que se te pasa por la cabeza es, pues abro la función y le meto el código nuevo. ¿A que sí? Pues bien, los decoradores nos dan una forma de hacer justo eso, pero sin tocar ni una sola línea de la función original. Y eso, creedme, es una maravilla. Para que se entienda la idea, la mejor analogía es la de la taza de café. Imagina que tu función es la taza. Su trabajo es simple, contener el café. ¿Y qué es el decorador? Pues es esa funda de cartón que le pones para no quemarte y para que aguante el calor. La funda no cambia la taza sigue siendo una taza. Tampoco cambia el café, simplemente la envuelve y le añade una nueva funcionalidad. Pues eso, exactamente eso, es lo que hace un decorador con una función. Así que si lo ponemos en términos más técnicos, un decorador no es más que una función que recibe otra función como si fuera un paquete. Dentro le añade cosas nuevas, la envuelve y luego la devuelve, pero mejorada. Y el símbolo del arroba, el arroba que vemos en el código, es simplemente un atajo, una forma bonita y limpia de decir, oye, Python aplica este decorador a la función que viene justo debajo. Pura comodidad. Bueno, ya está bien de teoría. La mejor forma de entender esto de verdad es manchándose las manos. Así que vamos a programar nuestro primer decorador, uno muy sencillito, para ver pieza por pieza cómo funciona esto por dentro. Aquí lo tenemos. Fijaos en el código. Hemos creado una función llamada decorador educado, y su trabajo es súper simple. Va a imprimir un mensaje de saludo antes de ejecutar la función que le pasemos y un mensaje de despedida después. La función que vamos a decorar es decir hola. Y para aplicar la magia solo tenemos que ponerle @decorador educado justo encima. Con eso le estamos poniendo nuestra funda térmica de amabilidad, por así decirlo. Vale, ¿y qué es lo que pasa realmente cuando Python ve esto? Vamos a desgranarlo. 1. Python ve el @decorador educado y lo que hace es coger la función decir hola y pasársela como argumento al decorador. 2. Dentro del decorador se define otra función, que por convención se suele llamar wrapper. Es aquí donde está el truco. Esta wrapper es la que tiene la nueva funcionalidad, o sea, los print. 3. Dentro de la wrapper se llama a la función original, a nuestra función. Y 4. Y esto es lo más importante, el decorador devuelve la función wrapper. El resultado final es que la variable decir hola ya no apunta a la función original, ahora apunta a la función wrapper. Por eso, cuando la llamamos, se ejecuta el código nuevo. Muy bien, el decorador educado está genial para aprender, pero seamos sinceros, no es muy útil. ¿Dónde está el verdadero poder de esto? Pues en las aplicaciones del día a día, en problemas reales de programación. Ahí es donde los decoradores brillan de verdad. Y es que mirad la de cosas que se pueden hacer. Podemos tener un decorador para login, que apunte cada vez que una función se llama. Otro para medir el timing, o sea, para cronometrar cuánto tarda en ejecutarse. Ideal para optimizar. O uno para control de acceso, que compruebe si el usuario tiene permiso antes de dejarle hacer algo. O incluso para caching, para guardar resultados y no tener que calcularlos una y otra vez. Lo genial de esto es que toda esa lógica vive separada, y nuestro código principal se queda limpio, enfocado solo en lo que tiene que hacer. Bueno, y ahora llegamos a un punto crucial. Un detalle que si no lo tenemos en cuenta nos puede dar más de un dolor de cabeza. Porque al usar decoradores de la forma que hemos visto, nuestras funciones digamos que tienen un pequeño problema de identidad. Sufren una especie de amnesia. Se olvidan de quiénes son en realidad. A ver, ¿recordáis lo que dijimos antes? Que nuestra función decir hola en realidad ya no es decir hola, sino que ahora es la función wrapper, que la envuelve. Pues bien, esto tiene un efecto secundario. La función original tenía metadatos, como su nombre o su docstring. Al reemplazarla, los perdemos todos. Si ahora le preguntamos a Python cómo se llama nuestra función, nos dirá que se llama wrapper. Y si pedimos ayuda sobre ella, nos mostrará la ayuda de wrapper, no la de decir hora. Para depurar o para que otras personas entiendan el código, esto es un caos. Y este cuadro lo deja clarísimo. Mirad a la izquierda. Sin la solución, si pides el nombre de decir hola, te devuelve wrapper. Un desastre. La ayuda es inútil.
Ahora mirad a la derecha. Con un pequeño cambio, magia, el nombre vuelve a ser Decir Hola y la ayuda es la correcta. Este detallito, que parece una tontería, es lo que separa un decorador que más o menos funciona de un decorador bien hecho, de calidad profesional. Y aquí está El Salvador, la solución a nuestro problema de amnesia. Se llama @wraps y viene en el módulo FuncTools de Python. Y lo más curioso es que es un decorador para decorar a nuestro decorador. Su única misión en la vida es copiar los metadatos de la función original, como el nombre y la documentación, y ponérselos a la función wrapper. Así, desde fuera, todo parece normal. A partir de ahora, tomadlo como una regla de oro. Siempre que hagáis un decorador, ponedle @wraps encima de la wrapper. Siempre. Vale, ya tenemos la base y la buena práctica más importante. Ahora que sabemos cómo construir decoradores sólidos, vamos a ver un par de ejemplos un poco más avanzados, para que veáis hasta dónde se puede llegar. Imaginaos esto, un decorador que acepta argumentos para validar los tipos de datos de la función que decora. Aquí le decimos que nombre tiene que ser un string y edad un integer. Si intentamos llamar a registrar empleado con datos incorrectos, como una edad en formato texto, el decorador se da cuenta y lanza un error antes siquiera de que la función se ejecute. La lógica de negocio está en un sitio y la de validación en otro, mucho más limpio y seguro. Y este es otro superpoder, el caching o memorización. Es perfecto para funciones que hacen cálculos muy pesados. Imagina una función como Fibonacci para un número alto. La primera vez que la llamas puede tardar, y bastante. El decorador lo que hace es guardar el resultado asociado a ese número. La próxima vez que llames a la función con el mismo número, el decorador dice, para, este resultado ya lo tengo, y te lo devuelve al instante. El salto en rendimiento puede ser brutal. Perfecto, pues hemos hecho un buen recorrido, desde lo más básico hasta trucos más avanzados. Vamos a hacer un resumen rápido para sentar las ideas más importantes. Entonces, ¿por qué deberíamos usar decoradores? Primero, por la reutilización. Escribes una lógica una vez como un logger y se la pones a 20 funciones si hace falta. Segundo, por un código más limpio. Separas lo que es la tarea principal de la función de las cosas secundarias. Tercero, la legibilidad. Ver un @log encima de una función te dice al instante lo que hace. Y por último, el mantenimiento. Es mucho más fácil añadir o quitar estas capas de funcionalidad sin riesgo de romper el código que ya funcionaba. En resumen, hacen que nuestro código sea más profesional y robusto. Y para cerrar, os dejo con una pregunta para que le deis una vuelta. Pensad en el código en el que trabajáis cada día. Seguro que hay tareas que se repiten una y otra vez en diferentes funciones, comprobaciones, logs, alguna transformación de datos. ¿Cuál de esas tareas podríais encapsular en un decorador para simplificarlo todo? Seguramente alguna idea ya os está rondando la cabeza. Espero que esto os haya sido útil. Hasta la próxima.